Ahora lo que vamos a hacer, nos quedamos en la parte de nuestro diseño, de nuestra master page, la page cliente y la página principal. Ahora lo que vamos a hacer es conectar a nuestra base de datos que ya habíamos hecho previamente, y para eso nos vamos a ir al explorador de servidores. A algunos les va a salir en esta parte donde está explorador de soluciones, Team Explorer, y a algunos les va a salir en esta parte. Si no les saliera en esta parte o en esta, como a mí que está de este lado, se pueden ir a ventana y le dan restablecer diseños de ventana. A mí no me apareció aquí, me apareció de este lado, pero bueno, no cambia en nada. Entonces nos vamos a nuestro explorador de servidores y vamos a dar clic en conectar con la base de datos. Entonces nos va a pedir elegir el origen de datos. En nuestro caso le vamos a dar Microsoft SQL Server. Vemos en la descripción de nuestro origen de datos, dice: es utiliza esta selección para establecer conexión con Microsoft SQL Server 2005 o posterior. Como nosotros estamos usando SQL 2017, entonces vamos a usar este y vamos a dar clic en continuar. Bueno, aquí dejamos como viene por defecto en proveedor para servidor SQL, y vamos a deseleccionar esa, ya que no nos interesa que siempre recuerde nuestra selección, y damos clic en continuar. Ahora nos va a desplegar esta ventana y nos va a mostrar aquí el nombre del servidor. Si hubiera más servidores nos mostraría más, pero como solo hay uno, vamos a seleccionar este. Ahora aquí nos va a aparecer nuestros nombres de nuestras bases de datos. En este caso la que nosotros creamos para este es clientes. Después probamos la conexión y vemos que dice: la prueba de conexión se realizó correctamente. Damos clic en aceptar, le damos en aceptar después, y como podemos ver ya se nos hizo una conexión, se estableció una conexión con nuestro SQL Server. Ya la tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí en nuestro sistema web y vamos a agregar un elemento nuevo. Pero antes, si les quedó duda de su conexión, miren, aquí podemos ver las tablas, las vistas, todo y tal como en nuestro SQL Server. O sea, la conexión ya fue un éxito. Entonces nos vamos aquí a nuestro sistema web, clic derecho y damos en agregar nuevo elemento. Recuerden siempre estar en el lenguaje C# y vamos a agregar un dataset. Ya lo seleccionamos, le podemos dejar este nombre o se lo podemos configurar. Pues nada más le vamos a agregar la palabra cliente, dataset cliente. Aquí no arrojamos nada más y damos clic en agregar. Nos manda un mensaje si deseamos crear la carpeta AppCode para poner nuestro dataset en esa carpeta. Le decimos que sí. Esperamos unos segundos en lo que carga. Y como vemos ya nos hizo nuestra carpeta de AppCode y lo guardó en nuestro dataset. Esto que vemos aquí es nuestro dataset XCD. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ocupar el dataset como un objeto para tener una conexión con la base de datos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser irnos a nuestro explorador de servidores, y lo que vamos a hacer es arrastrar la tabla que nos interesa, que en este caso es la de cliente. Vamos a arrastrar a nuestro dataset y la soltamos.
Ya la tenemos aquí, y una vez haciendo esto vamos a guardarlo, nuestro dataset cliente, y lo vamos a cerrar por el momento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar el botón guardar que hicimos anteriormente en nuestra page cliente. Tenemos aquí y le damos doble clic, automáticamente ya nos va a abrir su archivo de código para configurar su comportamiento que va a tener en el evento de clic. Pero antes de configurarlo vamos a crear unas clases que son necesarias para llevar a cabo esta configuración, y las que se harán en un futuro para tener una buena gestión de nuestros clientes. Entonces nos vamos a ir a la carpeta AppCode, clic derecho, y vamos a agregar un nuevo elemento. Entonces vamos a elegir una clase, recuerden en C#, clase, le voy a poner un nombre, un CLS para referenciar que es una clase, CLS conexión. Aquí no habilitamos nada y damos clic en agregar. Como vemos, ya tenemos aquí nuestra clase conexión dentro de nuestra carpeta de AppCode. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, nos aparecen unas librerías ya por default, y ahora vamos a agregar nosotros unas cuantas, y vamos a poner using system.data. Lo siguiente es system.data.sql client, y abajo vamos a usar using system.configuration. Y estas son las librerías que vamos a ocupar, adicionales a las que ya vienen por default. Ahora vamos a agregar aquí abajo unas variables, las vamos a poner privadas. Vamos a poner una SQL Data Reader, vamos a llamar Reader. Vamos a hacer otra, el lector de datos, y ahora vamos a hacer un adaptador de datos, le vamos a llamar adaptador. Perdón, aquí no las vamos a hacer privadas porque si no después no las vamos a poder llamar, le vamos a hacer protegidas. Vamos a hacer otra un archivo dataset, vamos a llamar data, y otro archivo variable protegida que va a ser del tipo SQL connection. Vamos a llamarlo conexión. Agregamos estas dos nuevas y listo. Ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer un método abajo de nuestro constructor vacío, public void. Vamos a poner conectar.
Pero qué cosa nos va a conectar, una tabla, así que vamos a hacer una variable que se llame tabla. Lo que vamos a hacer aquí va a ser un string de conexión, llamarlo string conexión buscar el configuration manager punto, dijimos que era una conexión de cadena, connection strings, y aquí vamos a abrir corchetes y nos va a pedir la cadena de conexión. Aquí lo que vamos a poner es nuestra cadena de conexión, vamos a abrir paréntesis y nuestra cadena de conexión la vamos a encontrar en el web config. Como vemos, cuando hicimos nuestra conexión, aquí ya nos aparece esta conexión, ya está hecha aquí en todo data source, el nombre de la conexión, initial catálogo, que es el nombre de la tabla, catálogo donde va a agarrar los datos, que va a ser la base de datos, base de datos clientes, y una seguridad integrada que es igual a true, que esa la trae la autenticación de Windows. Entonces lo que vamos a poner entre esos paréntesis, comillas, va a ser este nombre de nuestra conexión, de nuestra cadena de conexión, que es clientes connection string. Entonces la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Punto connection string, nuestra cadena de conexión, y cerramos, y hasta ahí ya tenemos nuestra variable string de conexión. Y ahora lo que hacemos es que a nuestra variable original, que es conexión, le vamos a asignar lo que trae esta variable, ya que en esta variable estamos guardando nuestra conexión. Entonces le decimos conexión punto connection string es igual a str conexión. Y ahora, una vez que hicimos la conexión, pues la abrimos, conexión punto open, y ahí ya abrimos nuestra conexión. Ahora vamos a configurar nuestro adaptador de datos que declaramos al principio. Adaptador va a ser igual a new SQL adapter, ya nos lo sugirió aquí, y vamos a darle nuestra consulta. Lo vamos a hacer entre comillas, sería select asterisco from espacio. Es muy importante esto porque si no les puede ocasionar problemas esta sintaxis, siempre el espacio, recuérdenlo, porque vamos a concatenar. Y concatenamos de quién queremos los datos, pues de nuestra tabla. En este caso lo tiene la variable tabla, vamos a ponerle aquí tabla, y nuestra conexión, entre la variable o conexión. Ahora vamos a ejecutar un SQL command builder, que es el que nos va a ejecutar los comandos que le demos. Vamos a llamar ejecuta comandos, será igual a new SQL command builder, y va a recibir el adaptador que acabamos de configurar. Ahora vamos a definir una variable que se va a llamar data.
decimos que nuestro adaptador se va a llenar .fill con lo que trae ese data. Y nuestra tabla. Ahorita nos marca error, pero lo estamos haciendo con la D mayúscula porque no estamos agarrando la variable de aquí, sino que vamos a hacer una función. Vaya, vamos a hacer en esta parte de abajo, pero antes vamos a cerrar la conexión o conexión punto close. Vamos a hacer nuestro método. Public va a ser de tipo dataset porque va a retornar un dataset y data. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer los métodos set y get. Método set data es igual a value, y nuestro método get abrimos igual aquí y vamos a decir que va a retornar la variable data. Y con esto, como vemos, ya nos da error. Bueno, nos da un error aquí, pero es porque le faltan paréntesis. Y como vemos, ya no nos da error aquí, porque ya tenemos ahora sí declarada nuestro método data. Bueno, después vamos a hacer otro método que va a ser public SQL data reader y lo vamos a llamar data reader. Vamos, y va a ser lo mismo que el de arriba, va a tener método set donde es igual a value y coma, y nuestro método get, que es donde se obtienen los datos, pues va a retornar return nuestra variable real. Ahora hasta aquí ya quedaría nuestra clase conexión. Ya terminaremos con nuestra clase conexión. Vamos a guardar todo, y ahora vamos a hacer una clase igual en nuestro app code, agregar un nuevo elemento. Va a ser una clase, pero que va a almacenar los datos que se vayan agregando a nuestra tabla, tabla clientes. Lo vamos a llamar CLS cliente. Como todo tal y como está en C# y le damos clic en agregar. Y como vemos, ya nos creó la clase cliente, nuestro objeto o clase cliente. Ahora vamos a agregar en nuestra clase las librerías que hacen falta. Sería using system.data.sql client, y por último system.data. Estas son las librerías que vamos a ocupar en este. Y lo que vamos a hacer es que esta clase extienda, o sea, que herede atributos de la otra, de conexión. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente forma:
cls conexión, y de esta manera con 2 puntos y el nombre de la clase que queramos. De esta manera es la sintaxis para que extienda a otra. Ahora le vamos a indicar la tabla con una variable tipo string tabla, y la tabla que vamos a hacer es cliente. Podemos verificar el nombre, no sé, yéndonos a SQL Server. Aquí está clientes, tables, y sí, se llama cliente efectivamente. Minimizamos y listo, ponemos el nombre de la tabla, que es cliente. Ahora lo que vamos a hacer es declarar unas variables que van a ser como identificadores para los campos de nuestra tabla. Vamos a hacerlo protegidos, protected string, sería id cliente, nombre, dirección y teléfono. No importa que tengan el mismo nombre, solo es para identificarlos, no afecte nada. Pero recordemos que nuestra variable id cliente no es string, sino es decimal, la declaramos como decimal. Entonces lo que vamos a hacer es declarar igual protected, pero ahora tipo entero, como id cliente. La eliminamos de aquí arriba y ya no nos marca error. Ahora en nuestro constructor vamos a inicializar nuestros atributos que acabamos de crear. Aquí vamos a empezar nuestra configuración de nuestro constructor, empezando por decirle los parámetros que va a recibir, en este caso id cliente, string nombre, string dirección y string teléfono. Ahora aquí abajo ya las inicializamos. Id cliente va a ser igual a id cliente, lo mismo para todas. Nombre ser igual a Con esto ya las tenemos inicializadas. Ahora acá creamos el método de captura de todos nuestros atributos. Ahora vamos a hacer los métodos setter and getter de cada uno de nuestros atributos. Entonces los vamos a hacer aquí de este lado. Bueno, vamos a comentarlo para que no sea tan confuso. Vamos a empezar con public int id cliente. Vamos a ponerlo con la I mayúscula para que no genere un conflicto más adelante por tener el mismo nombre que nuestra variable. Entonces sería id cliente va a ser igual a value, ya que es el que va a dar el valor a nuestra variable y el get lo va a obtener. Entonces vamos a poner id cliente.
Y vamos a hacer lo mismo con los demás, pero para no tardarnos podemos copiar y pegar. Copiamos, pero en lugar de int va a ser string. Recordemos que las otras variables son tipo string y la que seguiría sería nombre. Hacemos lo mismo con las demás. Listo, ya tendríamos los métodos set y get de cada variable. Aquí, como lo mostramos. Ahora vamos a hacer el método que nos va a permitir agregar datos a nuestra base de datos. Vamos a implementarlo aquí como método agregar registro clientes. Vamos a empezar haciendo nuestro método, va a ser public void agregar, le pueden poner el nombre que sea, yo le pongo esto para más fácil, y vamos a llevar a nuestro método conectar. Recordemos que conectar recibió un parámetro, el cual era la tabla. Entonces conectar va a recibir el parámetro tabla. ¿Y cuál es el parámetro tabla? Lo tenemos aquí definido como nuestra tabla cliente. Definimos un data row, cual le vamos a llamar fila. Vamos a decir que fila, unos corchetes, el comentario, y le vamos a decir que su identificador va a ser el mismo nombre de su columna. Vaya, le vemos esto, abrimos aquí, tablas cliente, vemos que se llama ID cliente, tal y como está aquí escrito, debe estar escrito aquí. Entonces proponemos ID cliente, va a ser igual a ID cliente, lo pone en mayúscula porque hace referencia a nuestro método que hicimos aquí, es el de set y get, ID cliente. Pero antes de esto vamos a hacer lo siguiente, que fila va a ser igual a data punto tables, y le podemos poner entre paréntesis, entre comillas, perdón, el nombre de la tabla, o anteriormente ya hemos creado nuestra variable que trae exactamente lo mismo, que es tabla. Le ponemos new row, paréntesis y cerramos. Con eso también ya se nos quita el error que teníamos aquí. Recuerden guardar todo, absolutamente todo, para que no se les pierda información. Ahora hacemos lo mismo con los demás atributos. Yo los voy a copiar y pegar para ahorrar mi trabajo. Entonces aquí es nombre. Recuerden poner el nombre, pero de sus métodos set y get. Dirección. Recordemos que todo lo pusimos con mayúscula al principio, dirección. Teléfono. Teléfono.
vamos a hacer con data row. Vamos a decirle que vamos a agregar una fila, perdón, sería data punto tables variable tabla punto rows punto add. Le vamos a agregar nuestra variable fila. Después vamos a actualizar nuestro adaptador. Es adaptador.update, que vamos a actualizar nuestro data de nuestro dataset y nuestra tabla. Ya tenemos casi lista nuestra configuración. Guardamos todos los cambios, muy importante, y nos vamos a cerrar esto y nos vamos a la configuración de nuestro botón. Dimos doble clic al botón y nos abrió esta página, nuestra clase para configurarlo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una instancia con nuestra clase cliente que la acabamos de configurar. Se llamará así, ser igual a new cls cliente. Como vemos, aquí nos indica que tiene que recibir esto es por el constructor que hicimos anteriormente. Entonces, como está vacío, le vamos a dar 0, vacío, vacío y vacío. Si vemos, cuando usamos esto al cliente, ya podemos usar los métodos agregar, conectar, los get and set, los data reader, todo eso. Ahora decimos cliente punto id cliente va a ser igual a txt cliente punto text. Con esto lo que estamos haciendo es que estamos mandando a traer el método id cliente que hicimos anteriormente en nuestro cls cliente, pero el de la I mayúscula, que es donde se obtiene y se pone. Entonces lo mandamos traer aquí y estamos asignando el valor de nuestra caja de texto donde va el id, donde se introduce el id. Porque nos marca error, porque no se puede convertir implícitamente el tipo string en int. Quiere decir que aquí te recibe una variable int, pero nosotros le estamos metiendo una string, que es lo que recibe un campo de texto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos castearlo, convertirlo int.parse y entre paréntesis lo que va a convertir. Con esto ya se quita el error. Aquí ya lo está convirtiendo a entero. Hacemos lo mismo con los demás, pero no vamos a tener que hacer lo mismo de convertir de convertir lo que tiene la caja de texto, ya que pues, todos son string, que prácticamente van a estar bien. Lo que tiene punto text. Aquí ya podemos copiar esto para que sea más rápido.
que ya le capturamos los datos de los que introducimos en el formulario. Aquí le vamos a agregar una pequeña línea, el punto trim. ¿Para qué sirve el punto trim? Para que elimine espacios en blanco tanto al principio como al fin, y así no nos genere algún tipo de error. Solo es necesario aquí ya no, porque son tipo string, no le afectaría en nada. Vaya, guardamos, recuerden, muy importante. Y ahora, para cerrar nuestro método, en nuestra instancia vamos a mandar a traer el método agregar. Ahora, para comprobar que ya se puede, que ya el estado del registro, cuando le demos clic en el botón agregar, pues podemos poner aquí un label. Pegamos nuestro cuadro de herramientas y buscamos label, aquí lo arrastramos. Este label no va a tener ningún texto, y en el ID le vamos a poner LBL estado, label estado, y ese label va a servir para que nos diga el estado, si se agregó, o se mandó algún error o algo así. Entonces vamos a proceder a programarlo. El estado en su propiedad text ser igual a registro agregado con éxito. Listo, guardamos y lo vamos a comprobar corriendo nuestro programa. Aquí ya que nos abrió, vamos a introducirle datos, no sé, nombre Julio, dirección Villas Magisteriales, teléfono, damos clic en agregar y nos manda el label de registro agregado con éxito. Comprobamos consultando nuestra base de datos en SQL Server. Damos clic derecho, select top, y como vemos sí se nos agregó el registro en nuestra base de datos. Aquí vemos los registros que agregamos aquí, y podemos ver que son los mismos que ya están agregados aquí en nuestra base de datos. Ahora lo que podemos hacer aquí, para que sea un poco más estético, es que después de que el registro sea agregado con éxito, ponga en blanco los campos de nuevo, los campos de texto. Entonces le podemos decir txt cliente de su propiedad text vacío, y así con todos, txt nombre punto text igual a vacío, dirección text
vacío, txt teléfono.text es igual a vacío. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. En el próximo ya veremos cómo guardar, editar y los demás para una gestión completa.